Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de funciones polinómicas. Dada la función de f de x mencionada abajo, encontrar todos los puntos en los que el gráfico de f corta al eje de las abscisas, eje de las x, sabiendo que f de 2 es igual a 0. Determinar también el intervalo de positividad y el de negatividad para dicha función. La función es esta. Como podemos ver, es una función de grado 3, ¿ok? Es una función, ponemos aquí, de grado 3. Y también nos dicen que f, la función evaluada en x igual a 2, nos da como resultado 0. En otras palabras, nos están diciendo que 2 es una raíz, ¿ok? Tenemos que esta es una raíz. Como nos piden las raíces de la función, en el momento que nos piden que averiguemos todos los puntos en los que el gráfico de f corta al eje de las abscisas, necesitamos saber cuáles son las raíces, ¿bien? Y luego determinar exactamente, dar como respuesta esos puntos. Entonces ya tenemos una raíz, ya tenemos un 0 de la función. ¿Cómo averiguamos el resto de las raíces? Bueno, siempre empezamos igualando la función a 0. Eso haría que x cubo menos 2x cuadrado menos 9x más 18 esté igualada a 0. Ahora, es una función, es un polinomio de grado 3. Cuando es un polinomio de grado 3, no tenemos una regla, no puedo resolverlo con la reglita de la ecuación resolvente, que es para ecuaciones cuadráticas de grado 2. Entonces, y tampoco puedo despejar fácilmente como cuando tuvimos ecuaciones lineales, funciones lineales, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este dato que nos dan cuando nos dan la raíz. ¿Qué podemos decir? Cuando tenemos una función y la dividimos en x menos una raíz, entonces el resultado, o sea, el cociente, va a ser una polinomio, va a ser un polinomio o una función de un grado menor. Sabiendo esto, podemos despejar f de x, podemos despejar la función y decir que va a ser igual al resultado de la división, o sea, el cociente, multiplicado por el divisor, x menos raíz, ¿ok? Entonces, esta reglita es la que vamos a utilizar ahora, ¿bien? Y muy importante. Ok, vamos a dividir f de x, que está aquí arriba. Voy a reescribirlo de nuevo. Voy a escribir solamente el polinomio. Vamos a dividir el polinomio de f de x en x menos 2. Como lo escribí recién, necesitamos dividir esto en x menos raíz. O sea, como 2 es la raíz, x menos 2. Y esto nos va a dar el cociente, o sea, el resultado. Entonces, quiero saber cuánto vale ese resultado. Voy a tener que dividir. ¿Cómo hago para dividir polinomios? Vamos a aplicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es una que nos permite hacer este tipo de divisiones. Para poder lograrlo, voy a necesitar escribir, primero ordenar de mayor a menor, ordenar cada término del polinomio en un grado decreciente. Primero la que tiene x al cubo, luego la que tiene x al cuadrado, y así en orden decreciente. Una vez hecho eso, voy a colocar en este sector los números que acompañan a cada término en ese orden. Al x al cubo acompaña el 1, al x al cuadrado acompaña el menos 2, al x a la primera acompaña el menos 9, y el término que tiene
que no tiene x, o que se podría decir que tiene un x elevado a la 0, es el 18. Y aquí ponemos la raíz, 2. Ok, ¿cómo vamos a proceder ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Lo que está arriba se suma con lo que está aquí abajo. Como inicialmente aquí abajo no tenemos nada, 1 más 0 es 1. Por lo tanto, el 1 pasa directamente aquí abajo. Luego, lo que hacemos es a este número multiplicarlo por el número que está en este sector. Y al resultado lo vamos a colocar abajo del siguiente número que nos toca aquí. 1 por 2 es igual a 2. Y como tenemos que sumar lo que está en una misma columna, sumamos menos 2 más 2 positivo, nos da 0. 0. Aplicamos el mismo procedimiento. 0 por 2 nos da 0. Menos 9 más 0, menos 9. Menos 9 por 2, menos 18. 18 más menos 18 nos da 0. Este es el resto. Es importante que siempre nos dé 0 o hicimos algo mal. Ahora, estos son los coeficientes, son los números, las constantes que van a acompañar a nuestro cociente, al resultado, a la función que es el resultado de esta división. Sería 1, como les dije anteriormente, el cociente, este resultado de la división, va a tener un grado menor. Por lo tanto, ya el primer número no será como antes, que era x al cubo, ahora será al cuadrado. 1x al cuadrado más 0x menos 9. Pasando en limpio, nos quedaría qx es igual a x cuadrado menos 9. ¿Ok? Esa es nuestro cociente, el resultado. Ahora, a f de x, como está encerrado en naranja aquí, lo puedo representar como el cociente por x menos raíz. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, f de x es igual a toda la función que tenemos inicialmente, que ya la pusimos al principio, pero también, como pusimos acá, es igual al cociente x cuadrado menos 9 por la raíz. X menos raíz, perdón. Entonces la función también es igual a esto. Una vez determinado este ejercicio, este paso, perdón, podemos volver a intentar buscar el cero de la función. Entonces, igualo la función a 0. X cuadrado, ponemos aquí, hago f de x igual a 0. X cuadrado menos 9 por x menos 2 igual a 0. ¿Cuáles son las posibilidades para que esto nos dé 0? Las posibilidades son que esta x valga 2, o sea, ahí tenemos una raíz que sea igual a 2. Y dado que cuando esto es igual a 2, todo esto se vuelve 0. Multiplicar por 0 te hace que todo el resultado cumpla con esta igualdad. La otra posibilidad es que esto de la izquierda, el paréntesis de la izquierda, sea igual a 0. Para eso, x cuadrado menos 9 tiene que ser igual a 0. X cuadrado tiene que ser igual a 9. Tenemos que x cuadrado, perdón, x tiene que ser igual a raíz de 9. Y como sabemos, esto nos da
módulo de x nos da igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que una x va a valer 3 positivo y otra x va a valer menos 3. Entonces, allí tenemos las otras raíces. ¿Cuál es el conjunto de raíces? Menos 3, 2 y 3. ¿Ok? Esas son las raíces de la función. Hemos transformado esta función que nos quedaba de esta manera, como lo ven acá, a esta manera, que es la misma, pero escrita de una diferente forma. Y de esta forma hemos podido averiguar más fácil el conjunto de ceros. Conjunto de ceros es igual a menos 3, punto y coma 2, punto y coma 3. Una vez averiguado esto, necesitamos saber el conjunto o intervalo de positividad y el intervalo de negatividad. Para ello, vamos a hacer un cuadro. Algunos lo llaman el cuadro de Ruffini. Y vamos a escribir lo siguiente. Hacemos primero una recta de esta manera. Una recta horizontal. Bien, ponemos la primera recta. La consigna es poner en esta primera fila o encabezado, vamos a poner todos los números de la recta o toda la recta completa del eje de las X representado en intervalos. Cada intervalo va a estar delimitado por los infinitos y por las raíces que hay. Entonces, el primer intervalo que viene desde los negativos, desde el menos infinito, iría desde el menos infinito hasta el menos 3. Justo en menos 3 vamos a hacerlo un poco más aquí, justo en menos 3 vamos a tener una raíz. Bien. Entonces, graficamos esto acá. Yo me voy adelantando a los próximos pasos. Voy a mover un poco esto hacia la izquierda y hacia abajo, de manera tal que me quede eso, perfecto. Entonces, los siguientes pasos, vamos a hacer un poco más larga esta recta. Los siguientes pasos es terminar de escribir aquí la recta del eje de las X. Dijimos entonces, vamos de menos infinito a menos 3. En menos 3 hay una raíz. De menos 3 a la siguiente raíz, que sería 2, es el otro intervalo. Aquí entonces hay otra raíz. Por último, bueno, antes de terminar, porque hay otro más, de 2 a 3 sería el otro intervalo. Habiendo en 3 otra raíz. Vamos a copiar esto acá, agrandar un poquito el pizarrón. Entonces, y desde... Ahora seguimos. En 3 habiendo otra raíz más. Y luego desde 3 hasta el más infinito, dado que es la última raíz, vamos hasta el más infinito, es el siguiente intervalo. De esta manera, aquí está colocada toda la recta de los reales en el eje X. Ahora, en este sector vamos a poner la función f de x. Y hay una reglita que dice que entre dos raíces consecutivas para una función lineal, perdón, para una función continua, repito, entre dos raíces consecutivas para una función continua,
todo el intervalo delimitado entre esas dos raíces es siempre o positiva o negativa. O sea, la función es positiva o negativa. Entonces, aquí están los intervalos delimitados por las raíces y por los infinitos. Por lo tanto, todo este primer intervalo va a ser negativo o positivo. Tengo que averiguarlo acá, aplicando la función a cualquier valor de x que esté entre este intervalo. Por ejemplo, puede ser x de menos 4. Bien, puede ser x de menos 4. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación de x cuadrado menos 9. Ustedes también háganlo con sus calculadoras. Paréntesis x menos 2. Vamos a evaluar esta función cuando x es igual a menos 4. ¿Ok? Esto nos da como resultado menos 42. Por lo tanto, sabemos que este es un intervalo negativo, es un intervalo de negatividad. ¿Ok? En menos 3 tenemos la raíz, no es ni negativa ni positiva. Entre menos 3 y 2, el intervalo siguiente, vamos a aplicar la función a un número que esté, vamos a evaluar la función en un número de x que esté dentro de este intervalo. Por ejemplo, puede ser 0. Aplicamos la función cuando x vale 0 y nos da como resultado 18. Entonces, como es positivo, tenemos un intervalo positivo, un intervalo de positividad. Hacemos lo mismo para el siguiente intervalo, entre 2 y 3. Por ejemplo, 2,5. Aplicamos la función a una x que esté, a un número que esté dentro de este intervalo, como es el 2,5. Y esto nos va a dar como resultado menos 1,375 o, en fracción, menos 11 octavos. Lo que me importa a mí es que esto es negativo. Es un intervalo de negatividad. Por último, vamos a aplicar la función, vamos a evaluar la función en un número para x que esté dentro de este intervalo final. Por ejemplo, 4. Aplicamos la función para x igual a 4 y esto nos da 14. Por lo tanto, es un intervalo positivo, de positividad. Como respuesta a lo que se nos había preguntado, los intervalos de positividad son de menos 3 a 2, unión de 3 a más infinito. Y el intervalo o unión de intervalos de negatividad es de menos infinito a menos 3, unión de 2 a 3. ¿Ok? Con esto hemos respondido a todo lo que se nos había preguntado.